En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrata al oficial prusiano Federico Rauch para matar indios y limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles. Rauch, convencido de su misión, se adelanta a sus tropas blandiendo la espada. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles. En el combate de las Vizcacheras, un indio joven de pelo largo, al que llaman Arbolito, lo espera en una hondonada. El militar europeo va solo, adelantado y a toda velocidad, cuando su corcel es boleado. Federico Rauch, el hombre responsable de exterminar indios ranqueles a lo largo de 2 años, cae. Arbolito, que busca vengar a tantos, le corta la cabeza. Hace aproximadamente 30.000 años, tribus provenientes de Asia y Oceanía comenzaron a ocupar el territorio americano, desde el estrecho de Bering hasta Tierra del Fuego. El tiempo y la geografía configuraron diversos pueblos con diferentes culturas y modos de vida. Los huichis, los araucanos, los pampas, los tehuelches, subsistieron gracias a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Otros, como los incas, llegaron a construir ciudades imponentes y lograron afianzar un extenso imperio que abarcaba los actuales territorios de Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Se calcula que la población total, hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, era de 2 millones de habitantes originarios. En España funcionaba una rígida sociedad feudal. Quienes no poseían bienes y riquezas difícilmente podían cambiar su situación social. Por eso América representó para muchos campesinos, labradores y nobles empobrecidos la posibilidad de cambiar su condición social, obtener tierras, riquezas, títulos y fama. Derechos y honores reservados hasta entonces solo a la nobleza. Desde la llegada de don Pedro de Mendoza al Río de la Plata, la política adoptada fue la de las hostilidades con los habitantes originarios, la apropiación de sus tierras y su posterior dominación por medio de la fuerza y la religión. Las líneas divisorias entre los asentamientos españoles e indígenas fueron, durante largo tiempo, fluctuantes y reñidas. La creación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte permitieron establecer una línea de fronteras medianamente alejadas de los centros urbanos. De esta manera, los territorios que quedaron fuera de esta línea pasaron a formar parte del denominado desierto, con la intención de evocar un lugar despoblado aún cuando esos territorios continuaban habitados por las comunidades aborígenes. Muchos fueron los que pensaron que esos grupos y su forma de vida no pertenecían a la civilización, sino a la barbarie. El indio era el bárbaro, el salvaje al que había que domesticar o exterminar. La Revolución de Mayo trajo aparejada una política conciliatoria e integradora. En octubre de 1810, el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, encomendó al coronel Pedro Andrés García
una expedición pacífica, diplomática y comercial hacia las Pampas. García elevó un informe a la Junta en el que decía que el indio, a pesar de su barbarie, podía ser reducido y asimilado a la civilización. Además, propuso fortificar una frontera desde el río Colorado, al sur de Mendoza, para establecerse en Salinas Grandes, Huaminí y Sierras de la Ventana. Cuando el coronel Feliciano Chiclana visitó a los ranqueles en Liubucó en 1819, pactó con ellos una alianza contra los españoles. En Buenos Aires, el saladero, industria dedicada a la elaboración de tasajo, carne seca conservada en sal, creció notablemente y dio origen al grupo de los saladeristas rioplatenses, que ejerció enorme influencia en la dirección política del naciente país. Para ello, era necesario, además del ganado, contar con la sal traída de Salinas Grandes o de la costa patagónica, todos territorios pertenecientes a distintas tribus. Así, las estancias cercanas a la ciudad avanzaron sobre territorio indígena y ocuparon los campos donde estos se abastecían de ganado salvaje. Al poco tiempo de asumir la gobernación de Buenos Aires, Martín Rodríguez delegó prácticamente el gobierno a su ministro Bernardino Rivadavia y se lanzó a una campaña al desierto. La experiencia de todo lo hecho nos enseña el modo de manejarse con estos hombres. Ella nos guía al convencimiento de que la guerra con ellos debe llevarse al exterminio. En la guerra se presenta el único remedio bajo el principio de desechar toda la idea de urbanidad y considerarlos como enemigos que es preciso destruir y exterminar. Con el objetivo de avanzar hacia los ríos Colorado y Negro, el gobernador Martín Rodríguez estableció fortines en Areco, Navarro, Monte, Chascomús y Ranchos, y también levantó un poblado en Tandil. Fue errado y muy dañoso el sistema de conquistar a los indios salvajes a la bayoneta y de hacerlos entrar en las privaciones de la sociedad sin haberles formado necesidades e inspirándoles el gusto de nuestras comodidades. El ascenso de Rivadavia a la presidencia en 1826 significó para los Pampas la pérdida de una enorme cantidad de territorio. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito tomado con la casa bancaria Baring Brothers de Londres. Rivadavia decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis, por el cual los productores rurales podían ocupar y hacer producir las tierras públicas, no como propietarios, sino como arrendatarios. La ley promulgada en julio de 1826 lo establecía sin lugar a dudas. Quedan especialmente hipotecados al pago del capital e intereses de la deuda nacional las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, cuya enajenación se prohíbe en toda la nación. En vez de fraccionar la tierra y entregarla en lotes a pequeños y medianos productores para que la trabajaran, la enfiteusis rivadaviana entregó miles y miles de hectáreas a quienes ya eran grandes propietarios. Como la ley no establecía límites, ni exigía la introducción de ganado, ni la población de los campos, permitía el subarriendo y la transmisión de derechos, prestándose para todo tipo de especulaciones con la tierra pública. 8.600.000 hectáreas pasaron a manos de 538 propietarios privados. Para controlar las fronteras
y garantizar la tranquilidad de estos propietarios, Rivadavia contrató al mercenario prusiano Federico Rauch, que recibió el grado de coronel del Ejército Nacional. Su estrategia consistía en atacar por sorpresa y asesinar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas, degollamos a 27 ranqueles. Pronto le llegaría su turno al espanto del desierto. El 28 de marzo de 1829, en el combate de las Vizcacheras, Rauch fue derrotado y degollado por el ranquel Arbolito. Al momento de morir Rauch, los 30.000 kilómetros cuadrados de pampas que poseía Buenos Aires se habían transformado, por el avance del ejército, en más de 100.000. Una ciudad en la provincia de Buenos Aires, aún hoy, lleva su nombre. Hacendados, vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos que, aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus mismos hogares y tolderías, se han refugiado al otro lado del río Negro de Patagones y a las faldas de las cordilleras de los Andes. Un esfuerzo más, y quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas, y habremos establecido la base de todos los cálculos de nuestra riqueza pública, y acabado la empresa que ha burlado por más de 2 siglos el valor y la constancia de nuestros mayores. Entre 1833 y 1834, Rosas emprendió su campaña al desierto, financiada tanto por la provincia como por los estancieros bonaerenses. La expedición contó con el apoyo de los gobiernos de San Luis, Córdoba, San Juan y Mendoza. Se le encargó a Facundo Quiroga comandar una ofensiva conjunta contra el indio. Organizados en 3 divisiones, la última dirigida por el mismo Rosas, penetraron en territorio indígena, llegando a los ríos Colorado y Negro y ocupando Choele, Choel. Durante la campaña, Rosas combinó la conciliación con el sometimiento. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los ranqueles y la confederación liderada por Calfucurá. Se ganaron 2.900 leguas cuadradas de tierras y la línea defensiva pasó por Bahía Blanca, Médano Redondo y Carmen de Patagones. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, el saldo de la operación militar fue 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros, 1.000 cautivos blancos rescatados. Por aquellos años de guerras civiles, unitarios y federales, estuvieron de acuerdo en la necesidad de exterminar al habitante originario y quedarse con sus tierras. Poco antes de escribir el Facundo, y mucho antes de ser presidente, Sarmiento declaraba: No debieran nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América. Ahora como entonces, nuestros enemigos de raza, de color, de tendencias, de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. No son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora si reapareciesen en una guerra. Durante la última mitad del siglo XIX,
Argentina se insertó en el mercado internacional como productora y exportadora de productos primarios. Inglaterra, la principal compradora de estos productos, necesitaba materia prima para su industria textil y realizaba los primeros intentos de enfriado de carnes que en poco tiempo darían paso al frigorífico. Esto despertó gran interés por la Patagonia, considerada una fuente proveedora de lana y carne ovina, productos de exportación, generadores de divisas. De esta manera, se hizo necesaria la expansión de la frontera para, como decía un funcionario de la época, reemplazar a los indios por ovejas. Se comenzó a pensar en poblar la región para asegurar la soberanía argentina en esas tierras y abrir una vía de comunicación hacia el Océano Pacífico para obstruir las ambiciones chilenas sobre el Estrecho de Magallanes. En 1874 asumió la presidencia Nicolás Avellaneda y poco tiempo después promovió la Ley de Inmigración y Colonización. La ley fomentaba la inmigración mediante oficinas de propaganda en las principales ciudades europeas, donde se entregaba folletería informativa que prometía pasaje gratis, tierra en propiedad y trabajo. Pero al llegar la oleada inmigratoria, la mayoría de las tierras estaban repartidas entre los grandes terratenientes. La nacionalización del territorio resultaba imprescindible. El gobierno le encargó al ministro de Guerra, Adolfo Alsina, un plan para terminar definitivamente con el problema del indio y del desierto y correr nuevamente la línea de frontera. Este emprendimiento intentó alcanzar el Río Negro y lograr la paz con las comunidades indígenas. La falta de planificación y la incapacidad del gobierno de elaborar tratados que respetaran mínimamente los intereses indígenas llevaron a varios caciques a organizar una gran invasión. Alsina organizó la contraofensiva en 1876. Como resultado de la campaña se construyeron pueblos como Carué, Guaminí, Puán, Trenquelauquen, Italó, y una zanja de 374 kilómetros, de unos 3 metros de ancho y 2 de profundidad, entre Carué y Laguna del Monte, conocida como la Zanja de Alsina, que tenía como fin evitar el robo de animales. La política desarrollada por Alsina le había permitido al Estado ganar unos 56.000 kilómetros cuadrados, extender la red telegráfica, la fundación de 5 pueblos y la apertura de caminos. Alsina muere y en su reemplazo es designado Julio Argentino Roca. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El plan se realizó en 2 etapas.
Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche. Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas. Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos, como los fusiles Remington, con un alcance de 1000 metros, y la ventaja de disparo sin humo de pólvora, que les permitía pasar inadvertidos. En julio de 1878, el plan estaba en marcha, y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Los indios que no caían por los fusiles eran alcanzados por enfermedades traídas por sus enemigos. Cuando la financiación estuvo aprobada y el negocio armado, Roca preparó sus fuerzas para la ofensiva final. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Los 6.000 soldados fueron distribuidos en 4 divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la pampa. Dos de las columnas estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Uriburu, que atacarían desde la cordillera para converger en Choel-Choel. Las columnas centrales, al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo, entrarían por la pampa central para ocupar la zona de Traorú, Lauquén y Poítahue. Todo salió según el plan, con el acompañamiento de la Armada que con el buque El Triunfo, a las órdenes de Martín Guerrico, navegó por el Río Negro. Roca demoró la llegada de las tropas a Choel-Choel para arribar a la margen izquierda del Río Negro el 25 de mayo de 1879. Tras la celebración de la victoria aquel Día de la Patria, Roca encaró el último tramo de la campaña. El 11 de junio las tropas llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Pocos días después, el conquistador ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la República por el Partido Autonomista Nacional. El saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. Los vencidos debieron caminar encadenados 1.400 kilómetros hacia los puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. De allí partieron en una larga y penosa travesía hacia el puerto de Buenos Aires, desde donde fueron trasladados a la isla Martín García. En la isla fueron embarcados nuevamente y depositados en el Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín.
Cuenta el diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La desesperación y el llanto no cesan. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. De todo me acuso, Padre, pero juro ante Dios que no tengo una sola muerte inútil sobre la conciencia. La absolución. Ego te absolvo, in nomine Pater, Figlio e Spiritus Santo. Amén. La jerarquía católica expresó oficialmente su beneplácito por la conquista a través de Monseñor Fagnano. Dios en su infinita misericordia ha proporcionado a estos indios un medio eficacísimo para redimirse de la barbarie y salvar sus almas: el trabajo y sobre todo la religión, que los saca del embrutecimiento en que se encontraban. Algunas tribus con sus capitanejos y caciques que lograron escapar continuaron resistiendo por medio de escaramuzas en las fronteras, pero fueron finalmente reducidos por la fuerza o por el pacto, recibiendo un total de 24 leguas en zonas estériles y aisladas. La conquista del desierto cumplió con dos objetivos fundamentales para la élite gobernante: afianzar la burguesía y consolidar el poder militar. Además sirvió para que entre 1876 y 1903, un lapso de 27 años, el Estado regalase o vendiese casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares, a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaron 24 familias patricias, que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Oz. Para 1920, solamente 50 familias eran propietarias de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Estas tierras fiscales, que según marcaba la ley de inmigración, debían ser destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos pequeños propietarios se dedicaron a la explotación ovina y poblaron el desierto con ovejas. Otros dejaron centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de la Patagonia tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado. Muchos descendientes de los pueblos originarios de esas tierras aún viven ignorados, imaginados como en aquellos días de la conquista.
cuando fueron brutalmente masacrados o condenados a sobrevivir, aislados en pequeñas comunidades, luchando porque concluya el tiempo de dominación sistemática ejercida por el hombre blanco. La Argentina acaba de crecer en cientos de miles de hectáreas, que se suman a la producción agrícola y ganadera. Los años próximos auguran mayores exportaciones y prosperidad, y los dueños de los latifundios y representantes del nuevo Estado Nacional festejan el éxito de una guerra que, como todas, ha dejado vencedores y vencidos. A mediados del siglo XIX, Chile, Brasil y los Estados Unidos anexan, a través de invasiones y conquistas, vastas extensiones a su territorio nacional. Se trata de guerras sangrientas, en las cuales los ejércitos nacionales buscan dominar o directamente exterminar a los pueblos diferentes, basados en una idea común: la supremacía racial del hombre blanco. En Argentina, también hay una guerra contra las comunidades indígenas o indígeno-criollas del sur y del Chaco. En todos los procesos de expansión territorial de los nuevos estados sudamericanos hay un fuerte componente ideológico que está vinculado con la idea de raza. Bien, raza pero no racismo. Lo que sí está presente es la idea de la supremacía del hombre blanco. Para esto tuvieron que crear una imagen de los salvajes, de los otros indígenas como alguien imposible de ser asimilado. Es decir, como decía Alberdi, no son parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Sacarlos. El indígena representaba la barbarie, el atraso, y no entraba en los planes de la futura nación que se quería organizar. La idea era que la campaña o el avance de la civilización sobre los indios se justificaba por la inferioridad racial, cultural e incluso moral de los indios. Los territorios del sur están habitados por cacicazgos indígenas basados en las relaciones de parentesco y con complejas formas de organización. Ahora, tampoco podemos pensar a los indígenas como los indígenas o los indios o los originarios y como un pueblo indiferenciado, porque eran distintos grupos que tenían distintas jefaturas, digamos que en general compartían un idioma, una cultura común, pero que no eran estados o tribus unificadas, sino que eran distintas y que también muchas veces jugaban sus propias rivalidades en alianzas o acercamientos tanto con el Estado argentino como con el Estado chileno o como con grupos provinciales. Y que además hay toda un área de mestizaje e hibridación donde es difícil separar lo indígena propiamente dicho de lo gauchesco o de lo criollo propiamente dicho. Es más, a menudo se encuentra a lo largo de las décadas del siglo XIX y también del temprano siglo XX mismos conjuntos poblacionales que por momentos se identifican a sí mismos y se reconocen a sí mismos como gauchos o como criollos y que en otros contextos u otras coyunturas históricas aparecen y se definen como indígenas. Que cada uno jugaba su propia lógica, es decir, pensarlo solamente como criollos o argentinos e indígenas es una simplificación actual, pero que nos hace perder la riqueza de la época. Estas poblaciones viven de la agricultura, la recolección de plantas silvestres y la caza de animales. Realizan intercambios no solo con otros cacicazgos, sino también con autoridades, hacendados y comerciantes criollos de ambos lados de la cordillera. Estos intercambios posibilitan que los grupos mapuches y tehuelches autónomos se fortalezcan y progresen. Desde la década de los 30, los gobiernos han pactado con estas poblaciones para evitar conflictos. Juan Manuel de Rosas inaugura una política que alterna incursiones militares y negociaciones.
Estos acuerdos posibilitan la expansión de las estancias en el sur de Buenos Aires. Muchas de estas poblaciones hacen intercambios y negocios con el gobierno de Rosas y con las colonias y los establecimientos ganaderos. La Confederación, a cargo de Urquiza, retoma la política de Rosas y se alternan periodos de represión con otros de acuerdos con los indígenas. Durante el periodo en que existen dos poderes políticos criollos paralelos y enfrentados entre sí, ¿no? La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, es un periodo donde algunos grupos indígenas van a cobrar un poderío muy importante, precisamente porque tienen la posibilidad de hacer una doble diplomacia para obtener rédito político de ambas partes y también bienes de ambas partes. El antecedente más importante de acuerdo con los indios es lo que se llamó el negocio pacífico de los indios que instala Juan Manuel de Rosas. Se les proporcionaba a los indios lo que se llamaban raciones, que era determinada entrega de ganados, de comida, de yerba, ropa, etc. Esto a cambio de que los indios no invadieran los territorios considerados criollos, ¿no? Con esta redistribución de agasajos, de regalos, se van formando jefaturas más fuertes, como la que va a ser muy poderosa, que es la de Calfucurá, que va a ser fundamental en la década de 1850, y la frontera del lado porteño va a retroceder en esos años ante embates indígenas que son realmente poderosos y que tienen un poder de alcance mucho mayor al que habían tenido antes. Durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento, se interrumpen los avances sobre las poblaciones indígenas. La guerra con Paraguay y las luchas de partidos mantienen ocupado al gobierno nacional. Esto posibilita que los indígenas recuperen territorio. En esta recuperación de tierras, aparecen fuertes cacicazgos que unifican a grupos que, con frecuencia, combinan linajes mapuches, tehuelches y pampas. Al finalizar la guerra de la Triple Alianza, los gobiernos nacional y provinciales comienzan a romper definitivamente las negociaciones con los grandes cacicazgos indígenas. Quieren cumplir con la Ley 215, que propone llevar la frontera sur a los ríos Negro, Neuquén y Agrio. El avance definitivo sobre las poblaciones indígenas se inicia en 1872 con la mayor de las batallas, la de San Carlos en Bolívar. Las tropas nacionales, con el apoyo decisivo del cacique Catriel, derrotan a los hombres de Calfucurá. Los indios estaban, muchos de ellos, incorporados al ejército, entre comillas, a través de grados militares. Por un lado estaban los indios amigos, que eran básicamente una parte de tropa que estaba bajo el mando militar del ejército en forma directa, y después había indios que se les reconocía un grado militar y un sueldo a cambio de sus servicios al Estado Nacional. Es decir, en síntesis, que había una larga tradición de experiencias político-militares y de gestión territorial compartida, aunque estas grandes jefaturas indígenas conservaran una gran autonomía territorial al sur del río Colorado. En 1875, Adolfo Alsina, ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, presenta un plan para poblar el sur. Firma un tratado de paz con el cacique Catriel, que es criticado por aquellos que apuestan por la guerra y el exterminio. Sin embargo, poco después, Catriel le pone fin al acuerdo cuando ataca con el cacique Manuel Namuncurá las localidades de Tres Arroyos, Tandil y Azul. Alsina responde al ataque y los obliga a retroceder. En su avance hacia el sur, deja fortines para proteger los territorios conquistados. Además, construye una zanja cuyo fin es evitar el transporte del ganado robado. Pero este proyecto, duramente criticado por algunos sectores, termina cuando Alsina muere a fines de 1877. Los sectores que buscan soluciones definitivas tienen a un joven oficial dispuesto a llevarlas adelante. Se trata de Julio Argentino Roca, quien es nombrado ministro de Guerra luego de la muerte de Alsina. Roca participó en las batallas de Cepeda y de Pavón, también en la guerra de la Triple Alianza,
derrotó a los federales liderados por el entrerriano López Jordán en 1871 y venció a los mitristas en la rebelión de 1874. Desde el cargo de ministro de Guerra, presenta el proyecto que denomina Conquista del Desierto, cuyo objetivo es terminar con las poblaciones indígenas, sumar los territorios del sur a la producción y afianzar la soberanía. En el Congreso, son muy pocas las voces opositoras. El 4 de octubre de 1878 se sanciona la ley número 947, que destina 1.700.000 pesos para financiar la expedición. A los inversionistas se les entregan títulos de deuda que representan el valor en tierras que les corresponderá cuando finalice la guerra. El argumento central del texto es que las poblaciones indígenas del norte de la Patagonia, de la Patagonia entera, constituyen una amenaza a través de la práctica recurrente de grandes malones que roban miles de cabezas de ganado que son transportadas todos los años al otro lado de la cordillera en contubernio con hacendados chilenos. Con lo cual, se suma también un argumento de índole nacional o nacionalista, que es que estas poblaciones indígenas no hacen más que colaborar con los hacendados o con las élites chilenas en un negocio que es compartido. Cuando se vota la ley que establece un presupuesto para llevar adelante la conquista, claramente no hay voces disidentes en cuanto a que hay que ocupar el territorio. Los mayores debates se van a producir con respecto a qué hacer con los indios una vez sometidos, qué hacer con los indios prisioneros. Y hubo muy pocas voces con una disidencia pro-indígena, ¿no? En general, la cultura que terminó siendo la cultura argentina excluyó lo indígena de estos indígenas independientes de manera casi radical. Apenas sancionada la ley, comienzan a movilizarse las tropas estacionadas en las fronteras. El objetivo es dominar la zona que va desde la zanja de Alsina hasta el Río Negro. Las poblaciones indígenas sufren continuos y devastadores ataques. El avance definitivo se inicia en abril de 1879. El ejército marcha hacia el sur del Río Negro. Al frente de las tropas está el flamante ministro de Guerra, Julio Argentino Roca. El ejército cuenta con ventajas tecnológicas y organizativas. Puede transportar a sus soldados por ferrocarril hasta Azul, en el sur de Buenos Aires, o por barco hasta Carmen de Patagones. También dispone del telégrafo, los fusiles Remington y de especialistas técnicos. Con las tropas marchan misioneros salesianos que tienen una función clave, porque contribuyen a la subordinación de las poblaciones indígenas. El Estado también cuenta con el apoyo de indígenas amigos que desde la primera mitad del siglo se han integrado a los ejércitos de línea y a las milicias provinciales. Esto significa otra gran ventaja, porque les enseña a los oficiales sus técnicas de combate y a desplazarse en sus territorios. Un mecanismo muy recurrente es que muchos de los jefes indígenas acudían con sus familias a parajes donde a su vez eran convocados y se entregaban al ejército. Esto en muchos casos se traducía en acciones de colaboración y vaquianía, o sea, de sumarse a la propia tropa, no solo como conocedores del territorio y de qué caminos había que seguir, sino también participando de las propias acciones armadas. Contar con esta colaboración de algunos grupos indígenas que conocían el lugar de residencia de los enemigos, de las tolderías, posibilitó que se llegara directamente a estos asentamientos poblacionales y la campaña fuera exitosa en términos de sometimiento indígena. El 25 de mayo de 1879, Roca celebra el éxito de su misión en las márgenes del Río Negro. El momento es presentado como un hecho fundacional y el propio Roca supervisará la pintura de Juan Manuel Blanes, que durante décadas constituye un ícono de su campaña. Es una obra de grandes proporciones donde se trató de representar la fuerza y el poder del Estado emergente. Muestra a Julio Argentino Roca, entonces ministro de Guerra y Marina, acompañado por sus principales lugartenientes. Si se ve ese cuadro, lo interesante es que no es una parada militar
donde están todos disciplinados, rígidamente formados, no da la impresión de que están por entrar en combate, están posando. El hecho curioso es que todos estos personajes, toda esta plana mayor, no coincidió en el mismo evento, en el mismo día que el cuadro intenta reflejar. Esto habla a las claras de que el cuadro es un verdadero ejercicio de representación y de sobrerepresentación de un evento que con esas características con las cuales está pintado no existió exactamente en el acontecimiento que se quiere mostrar. El comando se instala en el curso superior del Río Negro, lo que permite la invasión de Neuquén, que es la zona de mayor desarrollo político y económico de las jefaturas mapuches. En estas tolderías, sus habitantes trabajan la tierra y hacen negocios con otros asentamientos indígenas y criollos de ambos lados de la cordillera. El territorio del Triángulo, como se lo denomina en esta época, es atacado durante 1879 desde el este por las tropas del coronel Conrado Villegas, con comando general en Chuelechuel, y desde el norte por la columna mendocina al mando del general Napoleón Uriburu. Este general tiene orden de detenerse en el río Neuquén, pero sigue hacia el sur y, al año siguiente, enfrenta a los pehuenches y toma prisionero a su jefe Purrán. Uno de los aspectos menos estudiados de las campañas es el papel de las provincias. Este papel y la diferencia entre provincias y Estado Nacional fue clave en la campaña. Por ejemplo, provincias como Mendoza tenían una historia de relación con los indios que se remonta al periodo colonial y tenían políticas muy parecidas a las que Rosas va a implementar en el siglo XIX, ya desde fines del siglo XVIII, de negocio pacífico. La campaña por lo menos en algunas partes del territorio, como Neuquén, que fue un área clave, fue posibilitada el éxito militar por las redes de inteligencia y redes sociales previas con los indios. Entonces, la situación de cada provincia marcaba la dinámica de la campaña en ese territorio, y no tanto solamente el Comando Nacional. En 1 año y medio de cruentas batallas, el Ejército Nacional avanza cada vez más sobre las poblaciones indígenas, arrasa con sus tolderías, extermina a muchos de sus habitantes y toma prisioneros a los sobrevivientes. La popularidad de Roca crece en todo el país y se convierte en el candidato del Partido Autonomista Nacional. En octubre de 1880, consigue la presidencia, cargo máximo desde el cual continúa con su plan. La campaña de 1879 no termina con la resistencia y a partir de 1880 la mayoría de las acciones son contra los pehuenches. La guerra por la captura de poblaciones y recursos se lleva adelante con la colaboración de mediadores y comerciantes que vinculan las tolderías con los fortines bonaerenses y mendocinos. Muchos oficiales aprovechan para apropiarse de tierras y negocios ganaderos que tienen por intermediarios a indígenas. En 1881, el gobierno establece una línea de fortines sobre el Río Negro y desde allí comienza una nueva ofensiva. El ejército está decidido a llegar hasta el final. Entre los objetivos a conquistar está la gobernación indígena de Las Manzanas. Este territorio, gobernado por Valentín Sayhueque, agrupa a varios caciques unidos por lazos de parentesco que han sido aliados del ejército, incluso para enfrentarse a otras jefaturas mapuches. Durante años, han firmado y aceptado los acuerdos con el gobierno nacional y han comerciado con estancieros argentinos y chilenos. Pero cuando comienzan los ataques a sus tolderías, Sayhueque emprende acciones contraofensivas. Salir a los caminos es la expresión utilizada por sus guerreros para enfrentar a las tropas. Ataca el Fortín Primera División junto a Namuncurá y Reuque, hijo y hermano de Calfucurá, a pesar de que durante muchos años han estado enfrentados. En Neuquén comienza una verdadera guerra de guerrillas. En su avance, el ejército destruye tolderías, persigue a los que huyen hacia la cordillera, secuestra ganado y caballadas, domina los valles fértiles y frena el acceso a los recursos claves. Muchos grupos familiares se entregan sin dar pelea para así terminar con la hambruna y las persecuciones.
Los prisioneros son alejados de sus tierras. Para alojarlos, se construyen campos de concentración junto a los fuertes del Río Negro. Carmen de Patagones, Balcheta, Choelechuel, Fisque Menuco o General Roca y Chichinales. En un parlamento de caciques, Sayhueque jura pelear hasta morir. Un grupo de sus hombres armados rompe el cerco y logra escapar. Pero una nueva expedición, al mando del teniente coronel Lino de Roa, sale desde Balcheta. Los alcanza y los derrota en el sudoeste de Chubut. Sayhueque y sus caciques se entregan en Junín de los Andes. Buscan salvar lo que queda de sus diezmadas familias y tropas. Es trasladado como prisionero con sus hombres a las proximidades de la ciudad de Buenos Aires. Sayhueque busca por todos los medios obtener la paz y tierras para su pueblo, pero el Estado Nacional no tiene perdón para quien se ha resistido tan duramente. Se entrevista con el presidente Roca y lo tratan con muchísima dureza, mucho peor que a otros grandes jefes que también fueron llevados a Buenos Aires luego de la derrota. Pasa 3 años en los campos de concentración de población indígena y va itinerando por el interior de la provincia de Río Negro y Chubut a la espera de una concesión de tierras, hecho que finalmente se concreta en 1899, 3 años antes de su muerte. La ocupación del oeste de Chubut es completada por el primer gobernador del territorio nacional, Luis Jorge Fontana. A partir de 1885, la anexión de Santa Cruz y Tierra del Fuego es tarea de paramilitares y mercenarios contratados por estancieros con el apoyo de la Marina y el Ejército. Hasta 1890, guerreros mapuches y tehuelches permanecerán en los campos de detención. Ellos y los miles reducidos a la servidumbre serán los únicos y silenciosos testigos de una guerra injusta. Una guerra que fue presentada como la conquista del desierto para ocultar que la tierra que querían ocupar estaba poblada por mujeres y hombres libres, con sus propias tradiciones, culturas y formas de organización. En pocos años, las tropas conducidas por Julio Argentino Roca, primero como ministro de guerra y luego como presidente, incorporaron al Estado Nacional cientos de miles de hectáreas que quedarán en unas pocas manos. Las familias pobres ya casi no podrán instalarse como labradores o pastores. Su única opción será convertirse en peones de los enormes latifundios recientemente creados. Poblaciones enteras han sido asesinadas o desarraigadas.